Mis queridos hermanos, buenas noches a todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos. Nuevamente, estamos estudiando textos dentro de su contexto y hoy vamos a estudiar un tema que posiblemente pues, no lo podamos cubrir en una sola clase porque es amplio. Hay mucho que hablar, ¿verdad? Mucho que explicar. Y el tema de hoy le he puesto por título Entendiendo la guerra espiritual. Entendiendo la guerra espiritual. En los últimos años, hermanos, podríamos decir a partir de los años 80, empezó un movimiento dentro de las iglesias, sobre todo en las iglesias pentecostales, que se terminó formándose un movimiento que se llamó el movimiento carismático. El movimiento carismático viene de la palabra carisma, ¿verdad? Que quiere decir un don, ¿verdad? Un regalo, una dádiva. Este movimiento carismático, pues se empezó a enseñar de que nosotros los cristianos, Dios nos ha dado autoridad para hacer guerra espiritual, ¿verdad? Guerra espiritual en el sentido de que pues podemos pelear contra los enemigos espirituales que tenemos. Y entonces, pues ellos han desarrollado un sistema donde usan versículos bíblicos, pero como todo, ¿verdad? Muchas veces se usan los versículos bíblicos fuera de contexto, donde no se está usando para lo que ellos quieren aplicar, ¿verdad? Porque agarran nada más un pasaje o unos versículos y los empatan con otros versículos de otro libro, con otra y que traen otro pensamiento, otra idea, están enfocados en otra cosa. Y ellos al unirlo, pues crean una tercera cosa, ¿verdad? Porque ya no es ni lo que dice Mateo y lo que dice Efesios. Ellos lo juntan y lo hacen una tercera cosa que ni es Mateo ni es Efesios, ¿verdad? Entonces lo hacen algo nuevo y ellos dicen, no, pues está en la Biblia, ¿verdad? Y sí, te muestran versículos, sí, como todo, ¿verdad? Te muestran versículos bíblicos, pero en realidad, como están fuera de contexto, pues no van a decir lo que realmente es la intención original del escritor para dar a entender por qué dijo esas palabras, ¿verdad? Entonces, es bien importante entender las cosas dentro de su contexto. Entonces, cuando le pongo como título a este estudio, Entendiendo la guerra espiritual, está queriendo decir de que la guerra espiritual, cuando se estudia dentro de su contexto, quiere decir una cosa, y cuando se estudia fuera de su contexto, se le puede aplicar pues lo que la persona que lo está usando le puede poner lo que él quiera, ¿verdad? Pero en realidad, y así ha pasado, ¿verdad? Porque muchos han usado versículos bíblicos, los sacan de contexto para que quiera decir lo que ellos piensan o creen que está diciendo el texto y también lo empiezan a aplicar a su manera, cosas que en realidad, pues, en la Biblia no vemos que pase, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante, ¿verdad? Para empezar, hermanos, déjeme decirle que sí la Biblia habla de una batalla espiritual, sí habla de una guerra, en el sentido figurado, como se hacían las batallas en la antigüedad, ¿verdad? Y hasta el día de hoy hay guerras, ¿verdad? Y las guerras, pues siempre es entre dos países. A veces se involucran más países, ¿verdad? Pero en realidad son dos fuerzas que está una contra otra, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia habla de guerra espiritual o de batalla espiritual, en realidad está hablando una guerra entre el bien y el mal. Está hablando una guerra entre Dios, que es bueno, ¿verdad? Que Él tiene un plan de salvación, y las huestes de maldad que se oponen a Dios, ¿verdad? Pero esta lucha, hermanos, es una lucha donde el mal no, el mal no tiene la misma capacidad ni el mismo poder que Dios, porque Dios es infinitamente poderoso, ¿verdad? Entonces, este es sí es un enemigo, pero no es un enemigo que ponga en peligro la salvación o el plan de Dios, ¿verdad? Aunque sí es un contratiempo, ¿verdad? O sí es un obstáculo que a veces hay que Dios tiene que eliminar, porque todo lo que se opone a Dios, pues tiene que terminar
derrotado, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dios hizo una guerra, Dios hizo una guerra contra Egipto, pero más que una guerra física, aunque sí se involucró algo lo físico al final con el ejército, pero en realidad era una guerra entre dioses, ¿verdad? Porque el Dios de los esclavos, iba a pelear contra los dioses de los egipcios, ¿verdad? Entonces vemos que al final, Dios vence a los dioses de los egipcios, que eran varios, y sale triunfador, ¿verdad? Y logra liberar al pueblo de Israel. Y al final, pues cuando los egipcios salen a tratar de destruir al pueblo de Israel, ya físicamente con armas de guerra, ¿verdad? Vemos que Dios le dice a Moisés que abra el mar, pasan los israelitas y cuando quieren pasar los egipcios, se cierra el mar y se mueren, ¿verdad? Mueren ahogados ahí en el mar. Y la victoria en realidad no es del pueblo de Israel, es de Dios. Pero como es el pueblo de Dios el que estaba ahí, el pueblo de Dios, pues disfruta de la victoria de Dios y por ende, por ser su pueblo, pues también es parte de la victoria del pueblo, ¿verdad? Del pueblo de Dios. En este caso, Israel que estaba saliendo de la esclavitud. Y esa es una muestra, ¿verdad? Es una muestra de lo que Dios iba a hacer con Jesucristo, donde Él iba a venir a este mundo a tener una guerra, pero no era una guerra contra ningún poder físico, sino era una guerra contra el pecado, ¿verdad? Contra el pecado, contra la maldad. Entonces, esa es la guerra espiritual que Jesucristo vino a desarrollar aquí al mundo, ¿verdad? Desde luego que cuando él termina su batalla en la cruz, él triunfa sobre la muerte y sobre el pecado, ¿verdad? Y los que venimos a ser parte del plan de salvación, los que venimos a creer en Cristo, ¿verdad? Nos venimos a formar parte del pueblo de Dios y venimos a ser vencedores, porque esa victoria de Jesús también fue para beneficio nuestro, ¿verdad? Entonces, es una guerra espiritual que lidió Jesús y que en el día de hoy, pues la iglesia sigue teniendo una lucha, pero no para conquistar su salvación, porque en realidad la salvación ya la conquistó Jesús, sino es una lucha que se tiene contra el pecado que nos sigue, que todavía lo tenemos en nuestro ser y sigue causándonos ciertos problemas, ¿verdad? Ciertos problemas personales y la gente pues que no conoce a Dios pues necesita conocer la verdad y dice Jesús, cuando conocemos la verdad, pues la verdad es la que nos liberta. La verdad de que hay un Salvador, que hay alguien que ha triunfado sobre el pecado, esa es la verdad, ¿verdad? Y que Él nos ha conquistado el pecado y la muerte, y esa victoria es para todo aquel que cree, ¿verdad? Esto, hermanos, le estoy dando a grandes rasgos esto, ¿verdad? Para que nosotros vayamos entendiendo de que la batalla principal de la guerra espiritual que Jesús vino a hacer ya está lograda. Él ya derrotó a la muerte, ya derrotó el pecado, ¿verdad? Y lo derrotó en nombre nuestro y para nuestro beneficio. Pero mientras estamos en este proceso, ¿verdad? De llegar al cumplimiento de todas las cosas, entonces nosotros tenemos también que batallar con algo que todavía nos causa, podríamos decir, contratiempos, ¿verdad? Y que nos puede estorbar en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Vamos a también decirles, hermanos, que en la Biblia podemos ver que hay tres enemigos del pueblo de Dios, ¿verdad? Del pueblo de Dios. El primer enemigo que se menciona es el mundo. Cuando decimos el mundo, no nos referimos al globo terráqueo, sino nos referimos al sistema en que vive el mundo, el sistema de pecado en que vive el mundo, el sistema apartado de Dios en que vive el mundo. Es un sistema materialista, es un sistema humanista, ¿verdad? Donde el ser humano vive para darse placer.
placer y buscar ganar dinero, ¿verdad? Para vivir una vida material donde él piensa de que eso es el fin en sí mismo. No piensa en el más allá, en el plan de Dios, ¿verdad? Y así, y ese es el mundo. El mundo tiene un sistema de vida donde vive buscando su bien propio, el ser humano. Y esa manera de vivir influye a todos, porque es un sistema del mundo, ¿verdad? Que vive el mundo, influye en todos los seres humanos. Nosotros cuando nacimos ya había un sistema en el mundo, ¿verdad? Y crecimos en ese sistema y lo seguimos desarrollando, ¿no? El sistema del mundo, ¿verdad? Sin embargo, conocimos el Evangelio y el Evangelio nos ha hecho ver de que hay otro plan, ¿verdad? No es el único plan el que tiene el mundo de vida, sino hay un plan mejor. Y ese plan es el del Señor, ¿verdad? Entonces aquí vemos de que hay una lucha entre dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Se le puede llamar así, el reino de la bondad de Dios contra el reino de la maldad, usando otros términos, ¿verdad? Podríamos decirlo en otras maneras de decirlo también, es el reino del amor contra el reino del odio, ¿verdad? Es el reino de la humildad contra el reino del orgullo. Es el reino donde está el de Dios, el del perdón, contra el reino de la venganza, ¿verdad? Entonces, y así podemos hacer una lista tremenda, ¿verdad? De cómo es que una cosa buena contra una cosa mala, ¿verdad? Lo que es el carácter de Dios, carácter del mundo, con el cual vive el ser humano, ¿verdad? Y ese es un enemigo, ¿verdad? Es un enemigo que Jesús tuvo que venir a vencer. Y entonces vemos también que en la Biblia se nos habla de un diablo, ¿verdad? De un Satanás, de un tentador, donde el diablo no puede quitarnos la salvación, no puede hacer nada por quitarnos la salvación, pero sí viene a tentarnos para que causarnos dificultades y perdamos nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, esa es una lucha también que tenemos, porque tenemos, el tentador está tratando de hacernos que caigamos en sus ofertas, en sus deseos, para que nosotros nos apartemos de Dios y en vez de honrar a Dios, lastimemos el corazón de Dios, entristezcamos a Dios, ¿verdad? Entonces, esa es otra lucha que tenemos. Esas son dos enemigos que son externos, están fuera del ser humano, el mundo y el enemigo espiritual que influye, ¿verdad? Influye en la mente y en la mente de la gente, ¿verdad? Que es el enemigo. Pero el tercer enemigo, ¿verdad? Es el enemigo más difícil de vencer. Es el enemigo más complicado, ¿verdad? Porque ese enemigo es nuestra propia carne, es nuestro propio yo, nuestro propio ego, ¿verdad? Y pues, ese no está afuera, está dentro de nosotros, ¿verdad? Ese es el más difícil porque está ahí dentro de nosotros y nos causa lo que la Biblia a veces le llama la carne, ¿verdad? La carne, o le llama la naturaleza pecaminosa, la naturaleza humana, ¿verdad? Que ya nacemos con toda esa tendencia, ¿verdad? Y esos deseos que se van formando por las influencias de afuera, pero también que alimentan nuestra naturaleza, que desea siempre el pecado, ¿verdad? Desea siempre lo que va en contra de lo que Dios es en su santidad y en su pureza. Entonces, todo esto es una guerra, ¿verdad? Es una guerra, es una lucha. Hermanos, vamos a ver también que cuando se habla de guerra espiritual, hay unos grupos que se conocen como neopentecostales o la nueva corriente pentecostal, donde salieron los carismáticos, de que ellos entienden o lo ven, ¿verdad? De que tanto el mundo como el diablo y la carne, ¿verdad? Todo ellos lo hacen uno solo, ¿verdad? Uno solo. Entonces, ellos, por ejemplo, a la influencia que tiene el mundo
por decirlo, el mundo tiene una influencia del materialismo, ¿verdad? Entonces ellos lo unen, dicen el materialismo es del diablo, ¿verdad? El materialismo, la persona que es materialista es porque se le ha metido el diablo, tiene un demonio, ¿verdad? Tiene un demonio que lo hace ser materialista. Cuando en realidad, hermanos, son cosas diferentes. Entonces, el problema es que estas personas no distinguen, ¿verdad? Piensan, lo unen todo. Entonces, vamos a ir por partes, por eso es bien importante entender esto. Sí, algunos, dice, algunos usan mal o mal usan el término para decir que tenemos que hacerle guerra al diablo, ¿verdad? En realidad, hermanos, lo que tenemos que hacer con el diablo es no hacerle caso a sus tentaciones, ¿verdad? Pero no es que tengamos que pelearnos con él. Entonces, y eso es bien importante entenderlo, ¿verdad? Porque a veces ellos dicen, no te tienes que pelear con el diablo. El diablo, ese déjeselo a Cristo, ¿verdad? Cristo ya lo venció y es bien importante entender eso, ¿verdad? Que el diablo lo único que puede hacer es sugerencias. Nos puede sugerir que hagamos el mal, pero no nos puede hacer que hagamos el mal, ni puede controlarnos. Tenemos nuestra voluntad propia nosotros. Entonces es bien importante entender eso. Pero estas personas, pues, le dan un poder le dan un poder al enemigo más fuerte de lo que en realidad tiene. Es bien importante eso. Quiero que rece por la casa. Entonces, No ha sentido vamos a... de espíritus dos. No, y la hermana de ella tuvo un sueño. Your sister had a dream. She put oil on the doors, but I want you to pray. Le voy a apagar el micrófono a la hermana porque se veía todo, ¿verdad? Bueno, estamos aquí, ¿verdad? ¿Sí me escucha, hermanita? Sí, ok. Entonces estamos aquí con esto de que estamos aclarando esto, ¿verdad? Porque es bien importante, ¿verdad? Algunos mal usan este término de la guerra espiritual para decir que tenemos que hacerle guerra al diablo y a sus demonios, porque ellos interpretan de que las enfermedades que que las personas tienen son porque se nos ha metido un demonio y es el demonio ha causado la enfermedad, ¿verdad? Entonces, cuando en la Biblia pues no enseña eso, ¿verdad? La enfermedad es parte de los efectos de la caída del ser humano, ¿verdad? Entonces, se puede enfermar cualquiera, ¿verdad? Como se enfermó Job, como que se enfermó Pablo, como se enfermó cualquier ser humano, ¿verdad? Entonces, pero ellos tienen ese concepto de que las enfermedades son demonios que han entrado al ser humano. Tal vez ustedes han escuchado de que cuando ellos están orando le dicen al espíritu de cáncer, salte, ¿verdad? Espíritu espíritu de lujuria, ¿verdad? Salte o te reprendo, ¿verdad? Cuando en realidad, hermanos, no son espíritus, son enfermedades, ¿verdad? Son fruto. Vamos a ver que todo eso es fruto o obra de producto de nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, la obra de la naturaleza humana es esta, ¿verdad? Y la dice Pablo, ¿verdad? Es bien importante entender cada cosa dentro de su orden, ¿verdad? Y por eso estas clases, porque nos van a ayudar. Y muchos hermanos dicen de esos grupos dicen de que cuando tú tienes un problema físico, mental o físico, es porque un demonio se metió y te tiene esclavizado y no te deja, ¿verdad? Entonces ellos tienen que hacer un exorcismo y a todo, hermanos, a todo lo llevan al extremo de que lo ponen dentro del plano de que son demonios, ¿verdad? Cuando en realidad no es así. La Biblia no. Por eso hay que estudiar las cosas, la Biblia en sus contextos, ¿verdad? Para poder entender. Sí, hermanos, y no solo eso, ¿verdad? Si usted entra en las redes sociales y busca guerra espiritual en YouTube, usted va a ver un sinnúmero de opiniones y un sinnúmero de cosas que muchas de ellas ni siquiera están en la Biblia. ¿Ves? Pero ellos están orando y están diciendo, por ejemplo, yo entré y vi a una pastora, ¿verdad? Pastora que estaba orando y ella dice que estaba orando, haciendo oración
oración de liberación de alto nivel, así le llaman, ¿verdad? De alto nivel. Y ella estaba orando para que los ángeles, fíjese, le está diciendo a Dios que mande sus ángeles al segundo cielo, fíjese, al segundo cielo, para que combatan a los demonios, para que no lleguen aquí a la tierra, ¿verdad? Y o sea que que los destruya allá, los ángeles destruyan a los demonios en el segundo cielo, para que no vengan aquí a la tierra a hacerle daño al pueblo de Dios ni a la gente. ¿Dónde en la Biblia dice que eso? En la Biblia no hay ningún lugar que mencione ni que los seres humanos podamos decirle a los ángeles que vayan y se peleen con los demonios y y que están en el segundo cielo. ¿Quién sabe dónde lo vio? Porque en la Biblia no se menciona nada de eso. Pero hay cosas, hermanos, que uno oye a veces en las redes sociales y gente que usa cosas sin ningún apoyo bíblico, sin ningún apoyo bíblico. Entonces, todo eso causa confusión, ¿verdad? Y la mayoría de la gente, cuando estudia estas cosas y habla de estas cosas, generalmente no respetan los contextos en que se dijeron las palabras, ¿verdad? O cuando se menciona ciertas cosas de guerra, de batalla espiritual, no logran, todo lo hacen, lo meten en un saco, ¿verdad? En una licuadora y ahí lo licúan todo junto y no hacen diferencia, ¿verdad? Es bien importante, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo bien sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, ellos generalmente usan un versículo que está en Juan capítulo 10, versículo 10, y dicen, el ladrón solo viene a matar, a robar, a matar y a destruir. Y ellos dicen, ese es el diablo, dice. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. Cuando, si usted lee el contexto de ese capítulo, Jesús está hablando, cuando empieza ese capítulo, de que hay unos pastores que son ladrones. Hay unos pastores que entran y se roban a las ovejas, ¿verdad? Pero luego dice Jesús, pero las verdaderas ovejas no siguen al verdadero, siguen al verdadero pastor nada más, porque los otros no conocen su voz, porque son extraños. Y todo eso, hermanos, para que le encontremos sentido, tenemos que ver el capítulo anterior. En el capítulo anterior, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y los fariseos, que estaban en contra de Jesús, le están haciendo preguntas al ciego y al final lo expulsan al pobre ciego que Jesús le devolvió la vista. Al final lo expulsan porque reconoció que Jesús era el que lo sanó y que era el Señor. Hermano, y lo que está queriendo decir Jesús con el ladrón, está refiriendo a los fariseos que se habían robado la autoridad de ser guías del pueblo, pero estaban engañando o mal guiando al pueblo. A eso se está refiriendo. No está refiriendo que es el diablo, ¿verdad? Sino está refiriéndose a los falsos líderes que estaban mal guiando al pueblo, ¿verdad? Y que se habían robado la autoridad de ser guías, ¿verdad? Cuando ellos no entendían, porque Jesús dice, si ellos realmente fueran auténticos, escucharían primeramente la voz del verdadero pastor que soy yo. Pero ese es el contexto de ese capítulo 9 y 10 de Juan. Pero ellos nada más sacan el versículo 10 y dicen, el ladrón solo viene a matar, robar y destruir. Y tal vez usted lo ha escuchado en muchos sermones. Y rápido se lo atribuyen al diablo. ¿Verdad? Cuando no está hablando de eso, ¿verdad? No está hablando de eso. Jesús está hablando de los líderes que son ladrones, en el sentido de que se han robado la autoridad, se han robado el lugar que le toca a Jesús nada más. Ellos se han apropiado de esa posición donde ellos están fungiendo como maestros del pueblo, maestros espirituales, cuando en realidad no lo son, ¿verdad? O no tienen la capacidad. Entonces Jesús lo está diciendo de una forma de parábola, ¿verdad? Para que se pueda entender ilustrativamente. Pero si uno no lee el contexto, no se da cuenta, no se da cuenta. Bueno, hermanos, entonces estamos viendo, hermanos, de que
de que esta gente enseña esto, ¿verdad? Porque no analizan los textos ni respetan los contextos, ¿verdad? Si muchos enseñan que el diablo es sus demonios, cuando pecamos, le estamos abriendo la puerta al demonio. Fíjese, dice que cuando pecamos, le abrimos la puerta para que se meta el demonio. Aunque la Biblia no dice nada de eso, ¿verdad? Pero ellos lo aseguran, ¿verdad? Así lo dicen, ¿verdad? Lo enseñan. Cuando nosotros pecamos, hermano, no pecamos para que el demonio se meta. Nosotros pecamos porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestra naturaleza conscientemente hace el pecado. Si yo voy a robar, conscientemente sé que voy a robar. No estoy dormido cuando voy a robar. Si voy a robar, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Si yo voy a cometer adulterio, no estoy inconsciente, ¿verdad? Lo hago conscientemente, ¿verdad? Con mi propia decisión. No, porque luego no voy a decir, yo pequé porque el diablo me llevó a hacerlo, ¿verdad? No, uno toma sus decisiones, ¿verdad? El diablo lo que puede hacer es sugerirnos, pero la decisión final la tomamos nosotros. Entonces, el asunto es ese, ¿verdad? De que esta gente piensa de esa manera, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? No es así. Ellos dicen, tú cuando pecas, pues le estás abriendo por ejemplo, ellos dicen, ¿verdad? Si tú empiezas a tomar alcohol, dice, le estás abriendo la puerta al diablo para que él envíe un demonio y te esclavice en el alcoholismo, ¿verdad? Entonces, ellos le atribuyen que la persona es alcohólica porque un demonio lo esclavizó en ese vicio, ¿verdad? Cuando la Biblia no dice nada de eso, ¿verdad? Pero ellos lo piensan y lo ponen de esa manera, ¿verdad? Entonces, si una persona que está así, pues le hacen sentir que está endemoniada, entonces, y la única manera que pueda dejar el alcohol es sacándole a ese demonio, ¿verdad? Cuando en realidad no es un demonio, es una debilidad de su carne, ¿verdad? Que es muy diferente, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, hermanos, tenemos que entenderlas, ¿verdad? Porque a veces oímos cosas y nos vamos con la corriente, ¿verdad? Sí, nosotros le seguimos por eso esas clases son importantes para entender todas esas cosas, ¿verdad? Vamos a ver un pasaje, hermanos, le voy a poner otro ejemplo, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Fíjese que está en el capítulo 10. Está en el capítulo 10 de Segunda de Corintios. Eso, antes de leer el versículo, simplemente antes de leerlo, yo me tengo que imaginar que en los primeros 9 capítulos algo ha pasado, algo ha dicho Pablo, ¿verdad? Ha abordado algunos temas, para que cuando llegue al capítulo 10 y lo que va a decir, le podamos entender qué es lo que quiere decir. Al menos necesitamos leer el capítulo anterior, capítulo que sigue, para que le agarremos el sentido de lo que está diciendo. En el capítulo, hermanos, 9, 8 y 9 de 2 de Corintios, Pablo está pidiendo una ofrenda para las iglesias pobres que están pasando por necesidades. Pero en el capítulo 10, Pablo, ese capítulo, él dice que él va a hablar de su ministerio como apóstol, porque en la iglesia de Corinto, muchos miembros no consideraban a Pablo como un apóstol. Lo tenían como un charlatán. Es, algunos, no estoy diciendo que todos, pero algunos consideraban a Pablo como un charlatán. O sea que dentro de la misma iglesia de Corinto, Pablo tenía enemigos. Tenía enemigos. Y él tenía que luchar contra esa gente. No agarrarse a golpes, ni meterle una demanda en la corte. No, no. Él va a explicarle a la carta qué es lo que él está queriendo decir. Dice así, 2 de Corintios, capítulo 10.
Dice, voy a leer el versículo 1 para que entendamos lo que está pasando. Por la ternura y la bondad de Cristo, dice. 2 Corintios 10:1. Yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Yo mismo que, según dicen, fíjense, según dicen, o sea, en otras palabras, según los chismes que he oído, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero soy atrevido cuando estoy lejos. Y mire qué dice el verso 2. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido, tal como me he propuesto ser con algunos, dice, de la iglesia, que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. En otras palabras, seguramente hubieron gente en esa iglesia que pensaron, este está pidiendo ofrendas, seguramente se va a quedar con parte del dinero, seguramente va a sacar beneficio personal él, como diciendo, porque así lo hace todo el mundo. Fíjese qué está diciendo Pablo. Me han llegado esos chismes, dice Pablo. Y entonces, ya con ese contexto, ya podemos entender qué es lo que él va a decir. Versículo 3. Porque aunque vivimos en el mundo y necesitamos del dinero, no libramos batallas como lo hace el mundo. Dice. Las batallas que hace el... ¿Por qué se pelea el mundo? Por riquezas materiales. Verso 4. Las armas con que luchamos, dice Pablo, no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. No está hablando de fortalezas físicas, de cemento, de bloques, sino está hablando de donde el mundo se protege, ¿verdad? La manera de pensar del mundo, a eso se refiere, una fortaleza. Está hablando de fortalezas en el sentido de manera de pensar, de manera de vivir. Y luego mire qué dice el verso 5. Destruimos argumentos y toda altivez, sea orgullo, que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. La lucha que Pablo tenía era porque había gente en la iglesia que estaba hablando mal de él, desacreditándolo como pastor y sugiriendo, como dando a entender de que Pablo se iba a agarrar parte del dinero, ¿verdad? Y que tal vez no era cierto que el dinero se iba a ir para allá, sino que, ¿por qué? Porque la gente está asumiendo que Pablo está actuando como un mundano. Y Pablo dice, un momento, un momento, dice, yo no necesito actuar como mundanos. Y él empieza a hablar de que el trabajo de él es espiritual, ¿verdad? Por eso dice, mi trabajo prácticamente es destruir, verso 5, argumentos y toda altivez, o sea, todo espíritu de orgullo o que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice, ustedes están hablando sin razón, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de batalla que tenía Pablo, hermano. La batalla que Pablo tenía no era de sacar demonios, en el sentido de que la gente estaba posesionada de un demonio, aunque sí hubo cierta oportunidad que lo tuvo que hacer, ¿verdad? Con una divina, ¿verdad? Una persona que adivinaba. Pero aquí el problema está dentro de la iglesia, donde él tiene que pelear con las armas espirituales, ¿verdad? Con las armas espirituales para quitar de la mente de esa gente las malas ideas que, que suspicazmente se crea en una mente mundana, ¿verdad? En una mente carnal, ¿verdad? Entonces, este versículo nos está diciendo de que la batalla que él libraba no era tanto con un poseído, sino que está hablando de personas que piensan como el mundo y que son orgullosas y que no se querían someter a la autoridad de Pablo como apóstol. Lo menospreciaban, lo tildaban de un charlatán, entonces, y seguramente que lo regaban por allá, ¿verdad? Hablaban, ya ve que en muchos lugares
en muchas iglesias, no en todas las iglesias, pero en muchas iglesias, siempre mucha gente anda hablando del pastor, ¿verdad? Habla del pastor, habla de los líderes, ¿verdad? No, que seguramente empiezan a crearse conjeturas, ¿verdad? Y esa lucha es una lucha espiritual, hermanos. Es una lucha espiritual, porque esos malos pensamientos nacen de una gente que todavía piensa que los pastores todavía son, ¿cómo le puedes decir? Tienen una mente mundana, ¿verdad? Que están ahí sirviendo por dinero o por hacerse ricos, ¿verdad? Y eso también a Pablo le pasó. Pero Pablo dice un momento, dice, yo tengo que, cuando vaya, dice, espero, dice, que no tenga que hablar con los chismosos cara a cara, pero lo voy a tener que hacer si es necesario. Entonces Pablo, estamos viendo que la lucha y la batalla que tenía era de este tipo, ¿verdad? Y este versículo de eso habla. No está hablando de que las armas son para que Pablo en este contexto no está hablando de estar expulsando demonios ni estar expulsando cosas así, ¿verdad? Para nada, este tema no está hablando, este capítulo no está hablando para nada de expulsar demonios. ¿Verdad? Está hablando de malas maneras de pensar, malas actitudes, orgullo que había entre los hermanos de la iglesia. Vamos a pasar a otra parte. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Esta es una carta donde los efesios eran gentiles, ¿verdad? No eran judíos. Y en este lugar de Éfeso, uno tiene que conocer también qué pasaba en Éfeso. En Éfeso, hermanos, era un lugar muy idolátrico. En Éfeso había una diosa que los romanos le llamaban Diana y los griegos le llamaban Artemisa. Esta era una diosa que conocía como la diosa de la fertilidad. Y hay una estatua de esa diosa que es la figura de una mujer que tiene muchos senos, ¿verdad? Muchos senos, dando a entender que era una mujer que sobrenatural, ¿verdad? Y que por eso le decían la diosa, porque podía dar vida, ¿verdad? Porque se creía o se cree, ¿verdad? De que la mujer, cuando nace una criatura, la alimenta a través de sus senos, ¿verdad? Con su leche, la leche materna. Entonces, esta diosa uh, le ponían un sinnúmero de senos, ¿verdad? Dando a entender que era una dadora de vida, ¿verdad? Y así en las creencias y en la idolatría de esos pueblos, así se tenía. Pablo llega a ese pueblo y empieza a enseñar, ¿verdad? Empieza a enseñar en contra de la idolatría, empieza a hablar del Dios verdadero y la gente pues cree en el Evangelio. Cuando usted lee el capítulo 6 de Efesios, del versículo 10 al versículo 17, Pablo va a hablar de una guerra espiritual, una guerra espiritual. Pero tenemos que entender tenemos que leer el contexto para entender de qué está hablando, ¿verdad? Porque hay hermanos que le dicen, no, pues aquí el Efesios 6 habla de una guerra espiritual y Pablo dice que nos da las armas, ¿verdad? Y empiezan ahí que a usar las armas, vamos a usar las armas, dicen. Y sí, hay que usar las armas, pero dentro del contexto de lo que Pablo está enseñando, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante entender el contexto. Por ejemplo, en Efesios 6:10, dice, por último, dice Pablo. Bueno, dice por último es porque ya va a cerrar la carta. En los 5 capítulos anteriores, Pablo ya habló de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, de la victoria de Cristo Jesús, de la salvación que Dios ha realizado en Cristo Jesús. Y luego les dice cómo debe de vivir como cristianos. Entonces, cuando llega el capítulo 6, les va a decir que todo eso que ya les enseñó, ¿verdad? El diablo va a tratar de destruir, de que ellos ya no crean eso que Pablo les escribió, que les habla del Evangelio. O sea que la lucha es por mantener la fe
en lo que Dios en Cristo ya ha realizado por la iglesia, lo que están los primeros capítulos. Y en los siguientes, en los capítulos del 4 en adelante, del 4 en adelante, Pablo dice cómo debe vivir el cristiano. Y la lucha del cristiano es precisamente de que allá en Éfeso, como ahora en el mundo, el que no es cristiano vive de una manera y el que es cristiano vive de otra manera. Entonces la lucha está en la vida práctica. ¿Cómo llevar una vida práctica que demuestre que en realidad somos hijos de Dios? ¿Verdad? Eso le está diciendo a los Efesios. Pero en ningún momento está hablando de espíritu, de demonios, ¿verdad? Está hablando de ideas contrarias que van en contra de Cristo, del Evangelio. Pero cuando uno no le explican esto y nada más se lee estos versículos, este capítulo 6 lo sacan y dice, pues vamos a hacer guerra espiritual a pelear contra el diablo y sus demonios, ¿verdad? Y entonces vamos a ver de qué se trata. Dice el capítulo 6, versículo 10. Por último, dice el apóstol Pablo, fortalezcanse con el poder, con el gran poder del Señor. Y luego dice que para fortalecerse, para estar fuertes, y él va a pintar cómo un soldado se mantiene fuerte en la batalla. En este caso es en la batalla de permanecer en los caminos de Dios, ¿verdad? Y mostrar con la vida práctica que uno es hijo de Dios. Entonces dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del enemigo. Aquí la palabra diablo quiere decir enemigo, ¿verdad? Y luego dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. El pueblo de Éfeso estaba dominado por la idolatría. Y luego dice, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes, ¿verdad? ¿Por qué Pablo menciona las regiones celestes? Porque en la cultura de ellos, ¿verdad? En la cultura de los paganos, de esos pueblos paganos, ellos pensaban que todas esas estrellas que están en los cielos eran dioses. Fíjense, eran dioses. Por eso, hasta el día de hoy, si el calendario en español, sabemos de que todos los nombres que tienen los días vienen de una divinidad, fíjense, de un dios falso, que para ellos en esa época eran dioses. El sol, el domingo, Sunday, el día del sol, el sol era una divinidad para ellos. Lunes, la luna, es un día, era otra divinidad. Marte, del martes, otro planeta que es para ellos era un ser poderoso. O sea, ellos así lo veían en su ignorancia, ¿verdad? ¿Qué más? Miércoles, Mercurio, jueves, Júpiter, viernes, el día de la sensualidad, Venus, Saturno, sábado. Y ahí en más, ¿verdad? Pero nosotros hasta el día de hoy tenemos esa herencia, ¿verdad? Esa herencia. Pero en esa época, hermanos, las constelaciones que estaban en los cielos, las estrellas, hasta el día de hoy, hermanos, nosotros sabemos que existe gente que se dedica al horóscopo. El horóscopo ellos miraban qué tal cosa, por eso hasta el día de hoy le dicen, oiga, ¿y el horóscopo? ¿Usted cree en el horóscopo? ¿Usted de qué signo es? Y ahí le leen supuestamente, ¿verdad? Lo que le va a pasar, lo bueno que le viene, lo malo que le viene, los peligros que hay. Y esa era superstición que existía en esas épocas, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues gracias a Dios ya no es tanto, ¿verdad? Pero todavía hay, ¿verdad? Pero de ahí viene todo eso, ¿verdad? Y entonces Pablo está hablando de que la influencia de esas religiones, de esas culturas, era tan fuerte, ¿no? Que la gente vivía de acuerdo a eso, ¿verdad?
Pero los hijos de Dios ya no vivimos en eso, ¿verdad? Ya no vivimos en eso. Gracias a Dios ya tenemos el conocimiento de la verdad. Por eso dice, verso 13, por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza, hasta el fin del día malo, ¿verdad? Hasta el fin del... Porque cuando ellos, cuando pasaba alguna situación ahí, una guerra, cuando pasaba un desastre natural, se explotaba un volcán o algo, ellos decían, los dioses están enojados y lo relacionaban con esas creencias, ¿verdad? Pero cuando uno está firme en la palabra de Dios, sabe que Dios está en control del... No son esos seres de ese espacio o de esa manera de pensar los que están en control del universo, sino que es Dios, ¿verdad? Pero en la mente de ellos, en esa creencias de los romanos, de los griegos y todo eso, así pensaban, ¿verdad? Ellos creían en un lugar que se llamaba el Olimpo, ¿verdad? Que es allá en las regiones celestiales, ahí cuando se morían, y si morían en la guerra, pues recibían un premio, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo que tengan cuidado de eso, ¿verdad? Luego dice el verso 13, por tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Verso 14, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, o sea, de la verdad del evangelio que ya conocían, protegidos con la coraza de justicia, ¿verdad? La coraza de justicia es la justicia de Dios, ¿verdad? Está hablando de que Dios es un Dios justo, un Dios que condenó el pecado y que nos salvó en Cristo Jesús, nos liberó de esa condenación. Luego dice, y calzados, como está describiendo el traje del soldado, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. En otras palabras, que Pablo está hablando de contrastes, ¿verdad? De contrastes, porque en esas épocas de los romanos, de los griegos, siempre habían guerras, ¿verdad? Siempre habían guerras. Y Pablo lo que le está diciendo de que el evangelio realmente no trae guerra, sino trae paz, ¿verdad? Dios nos ha puesto en paz con él mismo a través de Cristo Jesús. Además, dice, de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. En otras palabras, que el maligno lo que va a tratar de hacer es destruir la fe, destruir las creencias, que la gente cristiana que ya había creído en Cristo allá en Éfeso dejara el evangelio, dejara a Cristo, ¿verdad? Entonces era una lucha, hermanos, porque la gente de ese pueblo vivía en un sistema idolátrico, pagano, ¿verdad? Con sus dioses falsos. Y los cristianos, pues, tenían al Dios verdadero, tenían a Cristo, tenían al Espíritu Santo que estaba con ellos. Entonces, era una lucha entre maneras de vivir, de pensar y de creer. Unos creían en un Dios, otros en el Dios verdadero, otros creían en dioses falsos, ¿verdad? Y todo ese sistema. Pablo está hablando dentro del sistema de Éfeso de esa época, ¿verdad? Entonces, uno si no sabe y no investiga, no se va a dar cuenta qué estaba pasando en ese lugar. Porque allá en Éfeso, hermanos, cuando Pablo llegó a predicar el evangelio, uh, la gente dice que quemó muchos libros de brujería, quemó, destruyeron, mucha gente dejó de creer en la diosa que estaba muy popular ahí, ¿verdad? Y Pablo en ese contexto está hablando, ¿verdad? En ese contexto. Fíjense que en el versículo 12, 6:12, Pablo dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Ahora vamos al capítulo 2 de Efesios. En el capítulo 2, Pablo habla de lo mismo, de lo mismo. Pero Pablo habla del cristiano, de esos hermanos de Éfeso que vivían dominados por ese sistema idolátrico,
pero ahora ya habían salido de ahí. Mire qué dice el capítulo 2. En otro tiempo, dice, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales, dice, en esos pecados, andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Aquí está hablando de poderes que estaban, que influenciaban mucho la mente y la manera de vivir de la gente de ese lugar. Verso 3. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, dice. Pero luego dice que, ¿por qué la gente pecaba? Dice, impulsados, dice, por nuestros deseos pecaminosos. Es el sistema idolátrico y religioso de esa época, en ese lugar, influía en el modo de vida de la gente de Éfeso. Pero la naturaleza humana, como deseaba también hacer lo malo, se juntaba. Se juntaba con el sistema, ¿verdad? Le voy a decir, es como una persona que le guste mucho ir a la parranda, ¿verdad? Y llegó la pandemia, ¿y qué pasó? No, ya no podía ir a la parranda. Pero terminó la pandemia y que en la esquina, allá en la esquina va a haber una parranda y va a venir tal música y tal. Y pues ahí la están invitando a que salga, ¿verdad? Y como el otro no le gusta, ¿verdad? Ahí se va. Y el sistema atrae lo que le gusta y atrae al pecado. Y al que le gusta pecar, pues ahí se junta, ¿verdad? Y es lo que está queriendo decir Pablo. El sistema es un sistema corrupto que no tiene nada que ver con Dios. Es un sistema idolátrico, pagano, de darle rienda suelta a la carne. Y luego al ser humano que no le gusta, ¿verdad? Pues como dice un dicho, ¿verdad? El niño risueño y le hacen cosquillas, imagínense, ahí va, ¿verdad? Pues y es lo que está diciendo Pablo. La atracción que tiene el mundo pagano con sus malas influencias y el deseo del pecaminoso del hombre se juntan, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo. Versículo 3. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros, dice, deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad. Aquí no le está echando la culpa al diablo, ni a un demonio, ¿eh? Es nuestros propios deseos, nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, dice Pablo, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. O sea, con nuestro pecado estábamos haciendo enojar a Dios. Dios estaba enojado por tanto pecado. Pero vamos a ver lo que Dios hace. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó, o sea, nos dio una nueva vida y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, ¿verdad? Y ahí Pablo primero menciona en el capítulo 2 lo de las regiones donde están los poderes que influyen dentro del sistema de vida de ese pueblo de Éfeso, que también, desde luego, que es sistema es mundial, ¿verdad? Pero él se está refiriendo a los hermanos de Éfeso en esta carta, ¿verdad? Que ellos tenían un sistema pagano que los influenciaba y aparte con el deseo del hombre de ser que no conoce a Dios, de darle rienda suelta al pecado, pues se unía todo eso. La influencia con el deseo del hombre se hacía un solo problema, ¿verdad? Pero dice que Dios, a pesar de estar en esas condiciones, Dios tuvo misericordia de ustedes y los ha salvado en Cristo Jesús, ¿verdad? Por gracia, porque nadie se lo merecía, dice. Entonces, cuando llega al capítulo 6, es lo que le está diciendo, por favor, todo eso que de ustedes salieron,
donde ustedes vivían antes, ya no regresen a eso. Y esa es la lucha de no regresar al mundo, al sistema del mundo. Esa es la lucha que Pablo está diciendo a ellos. Porque van a seguir viviendo en Éfeso, el sistema va a seguir ahí vivo, las invitaciones a pecar van a seguir ahí por el sistema que existe ahí. Entonces ustedes tienen que cuidarse. Esa es la lucha, ¿verdad? Y ustedes tienen que estar bien firmes en que ahora ya no pertenecen a ese sistema, ahora pertenecen al reino de Dios, ¿verdad? Ahora pertenecen al pueblo de Dios. Entonces, la lucha, hermanos, aquí este capítulo no está hablando de demonios, está hablando de la carne, ¿verdad? Que le gusta el pecado, pero gracias a Dios ahora ya en Cristo ya son otras personas, ¿verdad? Y vamos a leer capítulo 3, del 1 al 6. Y Pablo, en el capítulo 3, está diciendo, del 1 al 6. Hermanos, para entender algo que está que está en una carta o en un evangelio, hay que leer bastante. Porque si uno nada más lee el versículo, no le entiende prácticamente lo que quiere, la intención del texto. Versículo 3, capítulo 3 dice, por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo, Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración, dice. En otras palabras, Pablo dice, yo sé que ahí donde están viviendo está peligroso. Está peligroso porque las atracciones de esa cultura y de ese sistema idolátrico pagano es fuerte. Entonces yo necesito orar para que Dios los tenga bien firmes, porque si no, van a caer en la trampa otra vez, les va a traer mucho eso. Por eso dice, me arrodillo en oración. Verso 2, sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta, dice, de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos, apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles, o sea, ellos como Efesios eran gentiles, son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Esa gran herencia que ahora es de ustedes está en peligro que ustedes la pierdan si el diablo les va a mandar flechas encendidas, como diciendo, les va a atacar en la mente y en el pensamiento para que ustedes dejen a Cristo y vuelvan al paganismo. Eso es lo que está queriendo decir. Por eso dice que él oraba. Dice, quiero orar para que ustedes no vayan a terminar dejando a Cristo y volviendo al mundo, ¿verdad? Mundo pecaminoso. Pasamos al capítulo 4. Capítulo 4, versículo 25. Aquí Pablo está hablando de dejar una manera de vivir vieja y empezar una nueva, que ya la habían empezado. Versículo 22. Efesios 4:22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, o sea, la naturaleza que le gusta el pecado, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Aquí no está diciendo que son los demonios los que nos engañan. Es la misma naturaleza que está engañada, ya, porque piensa que el pecado es bueno. Versículo 23. Ser renovados en la actitud de la mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza,
creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. En otras palabras, la justicia es portarse de acuerdo a las leyes de Dios y la santidad es apartarse de lo malo, del pecado. Versículo 25. Por tanto, dice, dejando la mentira, que era el sistema antiguo, sistema del mundo, a lo que estaban acostumbrados antes, hable cada uno con su prójimo con la verdad. Dice. A ustedes les gustaba decir sus mentiras. Ahora ya no más, dice Pablo. Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo, o sea, la iglesia. Ya no podemos seguir con el sistema del mundo, que se mienten unos a otros. Porque ahora ya somos del mundo, somos de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Si se enojan, dice, ahí está. Si se enojan, manténganse tranquilos, no pequen, no se lastimen, no se ofendan, no sean groseros, malcriados, violentos. No dejen que el sol se ponga, o sea, que pase el día, que se ponga estando aún enojados. O sea, que solucionen sus problemas personales pronto. Ni den cabida, dice, al diablo, al enemigo, porque el enemigo va a querer que tú te vengues, que tú guardes rencor, que tú... El sistema antiguo, ¿verdad? Al que estaban acostumbrados antes. Dice, el que robaba, al que se le hacía normal robar, dice, no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos. Y empieza a hablar, ¿verdad? Empieza a hablar. Y empieza a hablar de un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Que es la vida práctica, la vida práctica, la vida práctica. La nueva vida práctica que debe el cristiano de Éfeso tenía que hacer para diferenciarse del pagano. El pagano que tenía su manera de pensar, tenía sus propios dioses, sus propias religiones, sus propias costumbres, totalmente diferentes a las de Dios, ¿verdad? El pueblo de Dios. Pero ahora ellos tenían que vivir de una manera inteligente, ¿verdad? Capítulo 5, capítulo 5, por tanto, dice, no lo podemos leer toda la carta porque pues nos llevaría mucho tiempo. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor. Ahí está los dos, la lucha entre los dos reinos, el amor contra el odio. Así como Cristo nos amó, el reino de Dios es representado por el amor y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Y ahí empieza a seguir hablando, ¿verdad? De que todo lo que, versículo 6, que nadie los engañe. Ahí está el trabajo del enemigo, las flechas del enemigo. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por eso viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices con ellos. Aquí está hablando ya de la vida práctica, ¿verdad? Que la vida práctica del cristiano en Éfeso iba a ser muy distinta a lo que estaban acostumbrados antes, ¿verdad? Y esa era la lucha. Esa iba a ser su lucha. Y esa es nuestra lucha también hoy día, ¿verdad? Nuestra lucha es espiritual en el sentido de que nosotros vamos a vivir de una manera que honre a Dios. Si el mundo no quiere vivir de esa manera, pues sabemos que no va a vivir de esa manera, porque no conoce a Dios, ¿verdad? Entonces, y esa es la lucha que tenía la iglesia de Éfeso y que tenemos nosotros también el día de hoy, ¿verdad? Si el vecino me odia, imagínense, si el vecino me odia porque soy de otra raza o simplemente no le caigo bien porque soy pobre o no sé, lo que sea. Si el vecino me odia, ¿qué me enseña Jesús? Amar. Dice, ama a tus enemigos. Oh, entonces, entramos en una lucha. Es una lucha. ¿Por qué? Porque tengo que luchar contra el odio de mi vecino, contra el odio del que me odia. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Cómo yo voy a poder vencer ese odio? Con la ayuda del Espíritu Santo, lo voy a perdonar, no le voy a guardar rencor. Y esa es la lucha espiritual, esa es la batalla espiritual en realidad. No es que yo tenga
No es que yo diga, es que mi vecino tiene un demonio, se le voy a sacar. Son obras de la carne. El odio es un resultado de la carne. Vamos a el capítulo 5, versículo 21, habla de los deberes del matrimonio. ¿Cómo es que el matrimonio, el matrimonio cristiano se iba a diferenciar del matrimonio pagano? Y esa era la lucha. Nosotros como matrimonio vamos a tener que vivir diferente a como vive el mundo. Ahorita en el mundo ni siquiera quieren casar. En el mundo, pues cada quien, aquí Pablo, por ejemplo, aquí Pablo en Efesios dice en el capítulo 5:25, esposos, amen a sus esposas. Y luego dice a las esposas, dice, respetan a sus maridos, sométanse a sus maridos, sométanse los unos a los otros. ¿Y cuál es la tendencia hoy? ¿Qué dicen las mujeres hoy? Yo no voy a someter a ningún hombre. Y esa es la lucha, ¿no? Yo no voy a someter a mi esposo. Iguales, ¿verdad? Iguales. ¿Y por qué? Porque no conocen a Dios. Si usted tiene un esposo que conoce a Dios y sabe que Dios se lo ha dado para que le cuide y le proteja, ¿cuál es el problema? Si le va a tratar bien. Claro que si está en el sistema del mundo, pues ahí sí, tenga miedo, porque ahí sí es muy diferente. Y esa es la lucha, esa es la lucha, esa es la batalla. La batalla está en la vida diaria, en la vida práctica. Y no está hablando de que voy a expulsar un demonio aquí y un demonio allá. Es en la vida práctica la lucha. En cómo nosotros vivimos, cómo nosotros nos llevamos. Si nosotros sabemos perdonar, si sabemos respetar, si sabemos hacer todo eso, pues Dios nos va a ayudar, ¿verdad? Nos va a bendecir, ¿verdad? Entonces, la lucha, hermano, la lucha es espiritual en ese sentido, porque el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, nos transforma, nos da el carácter para que nosotros podamos vencer con el bien el mal, vencer con amor el odio, vencer el orgullo con la humildad, vencer, hay tantas cosas, ¿verdad? Que hay que vencer. Vencer la, el, la rebeldía con la mansedumbre, la sujeción. Todo está es una, si usted lee, vamos a terminar con Gálatas, Gálatas está a la izquierda, Gálatas 5:19. Yo le recomiendo que lean Gálatas en su casa, capítulo 5, para que veamos que Dios nos ha dado el Espíritu Santo, para que nosotros podamos salir victoriosos en el sentido de que vamos a poder vencer los malos deseos, las malas actitudes, con esa nueva actitud, ¿verdad? Con una buena actitud. Mire que dice el capítulo 5:19. Las obras de la naturaleza pecaminosa, o sea, de las que trae ya el ser humano en sí, nace con ellas, se conocen bien. ¿Qué es lo que le gusta al ser humano? Dice inmoralidad sexual. Fíjese, lo pone número 1. Impureza, libertinaje, no le gusta estar sujeto a nada. Idolatría, ¿sí? Le gusta tener ídolos al ser humano. Le complace. ¿Por qué? Porque el ídolo no le va a exigir nada, mientras que Dios le va a pedir. Entonces el ídolo es algo que él hace a su gusto, mientras que Dios nos pide que nos sometamos a él, y el ídolo no nos puede someter porque ni siquiera nos habla, ¿verdad? Pero es lo que busca el hombre, tener un Dios al cual no le dé órdenes, que no le dé un sistema de vida.
que se tenga que alinear, ¿no? No, el ser humano no quiere eso. Brujería, fíjense. Aquí dice que brujería la pone Pablo en la lista de los deseos de la naturaleza pecaminosa. No lo pone en el lado del, fíjense, brujería es ocultismo, ¿no? Y no lo pone no lo pone como un demonio, lo pone como una inclinación del ser humano, pecaminosa, desde luego. Pero aquí no dice, no los, fíjense lo que está poniendo Pablo aquí en la Biblia. Luego dice odio, discordia, celos, arrebatos de ira, violencia, ¿verdad? Rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borrachera, orgías y cosas parecidas, dice. Entonces, esas son lo que le atrae y le gusta al ser humano. Y si el sistema del mundo se lo ofrece, pues hacen buena pareja, ¿verdad? Entonces, esa es la guerra que tiene el cristiano. La guerra principal que tiene el cristiano es poder vencer sus propios deseos pecaminosos. Esa es la batalla espiritual realmente, ¿verdad? La más fuerte, ¿verdad? Ya vimos que el diablo no nos puede quitar la salvación porque ya Dios nos la regala en Cristo. Lo que el diablo puede hacer es tentarnos, ofrecernos, tratar de seducirnos a caer en su juego, ¿verdad? Para que despertar en nosotros el deseo pecaminoso. Pero si tenemos el Espíritu Santo y no le hacemos caso a eso, pues podemos vencer, ¿verdad? Podemos vencer, ganar la batalla espiritual, la batalla diaria, de la vida diaria, ¿verdad? Porque la batalla por la vida eterna, esa ya está ganada. Esa Cristo ya la consiguió por nosotros. Pero la batalla diaria, pues sí, ahí tenemos que luchar, ¿verdad? Tenemos que estar pendientes de nuestras debilidades humanas, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, vamos a dejarlo hasta ahí porque el tiempo ya ha avanzado y hay más todavía que hablar. La próxima semana vamos a tomar la segunda parte porque hay mucha tela donde cortar, ¿verdad? Pero todo esto lo estamos estudiando porque el contexto tenemos que verlo y entenderlo, ¿verdad? Cuando Pablo escribe un libro y dice algo ahí, lo dice por algo, ¿verdad? Y lo dice en base a algo que ya dijo antes, ¿verdad? Para que tenga sentido, ¿verdad? Para que tenga sentido. Bueno, mis queridos hermanos, entonces vamos a terminar la grabación, pero se pueden quedar ahí para ustedes saber qué piensan de lo que es la batalla o la guerra espiritual, ¿verdad?